Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con lo que es la norma NFPA 70E. Excelente, ya en gran parte por el tema de la seguridad en los lugares de trabajo. Vamos a continuar hoy día con la tercera parte y que tiene que ver con la continuación de las exigencias, ¿cierto? Un resumen de las exigencias de esta norma. Les voy a pedir, ¿cierto? Nuevamente que hagan un like y que se puedan suscribir a mi canal, que me apoyen en ese sentido. Y vamos a dar pie entonces a compartir, ¿no? Acá estamos, entonces voy a colocar acá. Recordemos que estábamos viendo, ¿cierto? Algunos elementos que pueden, en el fondo, atentar, ¿cierto? Con las buenas prácticas de seguridad. Bueno, vamos a continuar con eso. Dice restricciones para el acceso. Dice, no existe un sistema para permisos de trabajo. Actualmente en las grandes empresas sí existen permisos de trabajo, especialmente cuando se va a trabajar en zonas energizadas. Dice complacencia de las competencias. Y aquí tenemos que tener muy presente, ¿cierto? Que hay dos grupos de personas que son las que más se lesionan. Una, las que tienen muy poco conocimiento, muy poca práctica, y aquellas que tienen demasiado conocimiento y práctica, ya que confían demasiado en sí mismos. Eso es terriblemente complicado. Hay que tener mucho cuidado con estos dos grupos de personas. Y tercero, monitoreo, dice control o acciones correctivas insuficientes. Tiene que haber un buen control, una buena supervisión, ver los elementos de protección que sean los adecuados, que estén en buenas condiciones y que les estén dando obviamente buen uso. O también una combinación de esto. De acuerdo al procedimiento para el trabajo seguro, dice, procedimientos que no están actualizados o no se tienen acceso. Las personas tienen que sí o sí tener acceso a los procedimientos, conocerlos, ser evaluados en cuanto a eso. No se consideran todas las tareas, peligros o situaciones peligrosas o infringir ambas en el fondo. Monitoreo, control o acciones correctivas insuficientes. O sea, que estamos hablando de dos puntos de insuficiencia. Por lo tanto, ahí hay que tener mucho cuidado. Dice instrucciones no coherentes con el contenido del entrenamiento. Ya habíamos visto algo de esto. Una cosa es lo que se enseña y otra cosa es lo que se practica. Debe haber una coherencia entre ambas. Por lo tanto, la persona que hace la capacitación o la persona que hace el entrenamiento tiene que ser directamente una de las personas que está involucrada en esos temas de trabajo directamente. Dice contenido demasiado general. Por ejemplo, no tocar partes vivas. Tenga cuidado. Zona de alta tensión. Es bastante poco específico, por lo tanto es muy fácil de caer en alguna pérdida por desconocimiento, ¿cierto? Por inacción. Disculpe. Ya, equipos de protección personal. Dice razones para el uso no son realmente comprendidas. Aquí tiene que haber siempre una capacitación y recapacitación respecto de los elementos de protección en cuanto a los guantes, cascos, ¿cierto? Las mantas y todo ese tipo que nos ayudan a trabajar en zonas energizadas. Dice, genera barreras para que el trabajo se complete de manera rápida y efectiva. Obviamente, un guante de goma que sobre él tiene un guante de cuero va a generar todo un problema para la efectividad del trabajo. Por lo tanto, las personas se tienden a sacar estos elementos para hacer más rápido, más eficiente su trabajo, lo cual es un grave error. Yo recuerdo cuando era supervisor de líneas vivas, antiguamente, una persona que era muy buen maestro, bueno, sigue siendo buen maestro porque todavía está vivo, tenía que apretar unas tuercas o colocar unas bolillas, tuercas, y se saca los guantes para poder hacerlo mejor. Lamentablemente sufrió un arco y perdió la mano. Para que se den cuenta ya el problema que se suscita cuando nosotros ya nos sacamos ciertos elementos de protección.
Dice especificación del elemento de protección inapropiado para los riesgos considerados. Por ejemplo, pongo un ejemplo acá, en la ropa, categoría 2, cuando tenemos una energía incidente de 20 o de 30 calorías por centímetro cuadrado. Obviamente, si se llega a producir el relámpago, ¿cierto? El relámpago de arco, el arc flash, la persona se va a quemar, sí o sí. Dice presión y producción, metas también, o sea, la exigencia de cumplir con tiempos, cumplir con metas, con avances. También eso va a atentar a que muchas veces, ¿cierto?, usemos adecuadamente y siempre los elementos de protección personal. Dice determinar procedimientos de evaluación, tarea, peligro, riesgo. Acá hay tres elementos que son bien importantes, que es el choque eléctrico, ya habíamos hablado, hay un tutorial sobre esto, la ráfaga, que es la explosión del arco, y el relámpago de arco, que es la luz. Es el arco que se genera en el momento a través del aire, en el momento que se produce el arco eléctrico. Dice preparar y mantener documentación de los resultados de la evaluación de riesgo, de relámpago de arco, choque eléctrico y la ráfaga del arco, que obviamente debe contemplar ciertos elementos que son muy importantes. La frontera del relámpago de arco. ¿A qué distancia yo me puedo parar sin ropas adecuadas, por decirlo de alguna manera, y quemarme máximo, ¿cierto?, con 1,2 calorías por centímetro cuadrado? Esa frontera es muy importante. Dice los elementos de protección para el relámpago de arco. ¿Cuál es la ropa, las caretas, los guantes, zapatos, pantalones que yo tengo que utilizar? Dice categoría de los elementos de protección para el choque eléctrico. Acá es bastante simple determinar lo que son para el choque eléctrico, porque esto está determinado por el nivel de voltaje. 400 volts, 12.000 volts, y los elementos están distinguidos claramente por su color, ¿cierto? Y por su voltaje, ¿cierto? Con el cual van a cuidar. No es tan simple con el arco eléctrico. Requisitos de entrenamiento. Muy importante, dice los empleados que puedan estar expuestos a peligros eléctricos deben estar específicamente capacitados para entender el riesgo asociado con la energía, tanto con el choque como con el arco. Son dos conceptos que tienen que manejarse por separado y muy bien. Dice, así como las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad y los procedimientos requeridos. Entrenamiento, capacitación. Y aquí es bien importante considerar que debe ser en una sala y en terreno. No puede haber una capacitación solamente en sala, sino que debe ir plenamente complementada con el trabajo de terreno. Dice requeridos para brindar protección contra ellos. Estamos hablando del choque eléctrico y el arco eléctrico. El nivel de capacitación proporcionado determina las tareas para las cuales la persona va a estar calificada. Y aquí es bien importante considerar que hay personas calificadas y personas no calificadas. Por lo tanto, las atribuciones de trabajo y los espacios en los cuales ellos pueden ingresar son bastante diferentes. Una persona no calificada no puede ingresar a ciertos espacios en zonas de trabajo, frente a un tablero, frente a una línea eléctrica, ¿ya? Por lo tanto, este concepto de calificación es muy importante. Dice determinar los requerimientos de capacitación. Y aquí lo que yo estaba haciendo el alcance hace un momento, distinguir en personal calificado, personal no calificado. El personal calificado, obviamente, es aquel que tiene el entrenamiento, tanto como en una sala como en terreno, conoce los procedimientos, conoce todos los elementos de protección que debe usar de acuerdo al trabajo que debe hacer. La persona no calificada no va a poder ingresar a ciertos lugares ni tampoco realizar ciertos trabajos. ¿Cuáles serían ya algunos de los elementos que deben ser considerados? Dice que de acuerdo a la norma, la NFPA, ciertos entrenamientos se deben realizar con un máximo de 3 años. Ojo, máximo de 3 años. ¿Y cuáles serían estos que son muy importantes? Las leyes y normas de seguridad respecto del riesgo eléctrico. La NFPA, por ejemplo. Dice distancias mínimas de seguridad, dependiendo de los niveles de tensión, dependiendo del arc flash.
Dice límites de aproximación, hasta dónde puedo llegar y con qué ropa. Uso e interpretación del etiquetado. Muy, muy importante, porque la etiqueta me va a decir cuáles son los niveles de tensión, los riesgos, las energías incidentes, qué tipo de ropa y cuáles elementos debo utilizar. Uso de los elementos de acuerdo al tipo de trabajo y riesgo asociado. Prevención de riesgos eléctricos. Y aquí también el choque eléctrico, la ráfaga y el relámpago de arco. Básicos de primeros auxilios y su forma de aplicación en emergencia. Permisos de trabajo en zonas energizadas y también trabajos con equipos especiales. Cómo reconocer los peligros potenciales. Cómo distinguir las partes energizadas de las no energizadas, normalmente y siempre debe hacerse con instrumentos. No se puede hacer con la mano, ridículo. Dice, ¿cómo determinar el voltaje de los conductores eléctricos que están expuestos? Dice, la relación entre el peligro y el daño. ¿Qué es lo que yo puedo sufrir si hago contacto con una línea o si hay una explosión, una ráfaga, un arco? Dice, ¿cómo evitar la exposición a los peligros? ¿Cómo seleccionar los equipos de protección personal adecuados al riesgo? Prácticas de trabajo específicos y procedimientos a seguir, por ejemplo, el uso de pértigas, trabajo a distancia, trabajo a contacto. Si vamos a trabajar en ciertos equipos, interruptores, por ejemplo, en los bushing de algún equipo. Dice procedimientos de emergencia para asistir a víctimas de incidentes eléctricos. Cómo realizar una evaluación del riesgo, del peligro y riesgo, dice. Cómo determinar los límites de aproximación y protección del flash, del arc flash, ¿cierto? En este caso sería el arc flash, el relámpago de arco. Dice, hay procedimientos y programas para el cálculo. Dice, trabajar mientras está expuesto a riesgo eléctrico. Fíjense los requisitos de capacitación tan amplios. Obviamente muchos de ellos están directamente en la NFPA, 70E. Hay otros que evidentemente hay que ocuparlos de otras normas, por ejemplo, las ASTM, que son complementarias a la NFPA. Dice, el reentrenamiento, tremendamente importante. Una cosa es el entrenamiento que vaya cada 3 años como mínimo, ¿ya? Y también hay ciertas prácticas que hay que también recurrir a ellas. Dice el reentrenamiento en prácticas de trabajo relacionado con no deben exceder también lo que son los 3 años. Se debe recibir entrenamiento adicional o reentrenamiento si distinguimos ciertas condiciones. Por ejemplo, si la supervisión o inspecciones anuales indican que el empleado no está cumpliendo con las prácticas de seguridad, hay que reentrenarlo. Reconcientizarlo. 2, dice. Si existen nuevas tecnologías, se han comprado nuevos equipos, han llegado a la planta, nuevos tipos de interruptores. Antes ocupábamos en aceite, ahora estamos ocupando ya interruptores en esa hexafluoruro de azufre. Por lo tanto, hay que reentrenar. Y tercero, dice si él o ella deben implementar prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad que no son normalmente utilizados. Una persona a ser mandada a un trabajo que no es habitual para ella, por lo tanto, debe haber un entrenamiento previo. Todo esto es adicional a la charla de los 5 minutos, las reglas de oro, es muy adicional a todo eso. Dice establecer y verificar las condiciones de trabajo eléctricamente seguras. Dice la forma más efectiva de prevenir una lesión, eliminar ya la fuente del riesgo, en este caso que sería de electricidad. Y también eliminar la reaparición. Por ejemplo, si nosotros desconectamos una línea de media tensión, verificamos que esté sin tensión. Pero que existe la posibilidad que una industria tenga un grupo electrónico de respaldo y que le falle la transferencia automática, por lo tanto quedaría conectado a través de la baja tensión, ¿cierto? Lo que es el transformador que va a elevar a media tensión. A mí me tocó muchas veces esa situación, cuando hay realimentación por grupos electrógenos. Por lo tanto, la lógica sería desconectar
en todos los transformadores por el lado de la protección de baja tensión. A veces no se puede, ¿ya? Pero eso significa colocar las tierras de protección, las tierras provisorias, en todos los puntos que indiquen la norma. Verificar las condiciones, veamos algunos conceptos que están relacionados con esto. Dice identificar todas las fuentes posibles de suministro, tener cuidado para identificar la posible presencia de algunas fuentes secundarias, por ejemplo, fuentes mecánicas. Dice, interrumpa correctamente la corriente o las corrientes de carga, abriendo todos los dispositivos que se tengan que desconectar. Esto solo debe hacerse con un dispositivo debidamente calificado. Dice, verificar la desactivación mediante la inspección visual, física de los contactos. Dice, los medios de desconexión a veces pueden fallar al abrir todos los conductores de fase. Podrían abrir dos y dejar uno conectado. No es habitual, pero podría ocurrir. Dice, por eso es necesario verificar la separación física por contacto. Si son 3 contactos, línea trifásica, los 3 deberían estar verificados abiertos, ¿eh? Dice, si esto requiere quitar la desconexión, puerta o tapa, se debe usar los elementos de protección apropiados. Liberar energías almacenadas, condensadores, por ejemplo, o en equipos que tengan resorte. Dice liberar o bloquear la energía mecánica almacenada, lo acabo de nombrar, dice. Practicar todo lo que es el bloqueo etiquetado, el candadeo también que se le llama. Esto debe hacerse de acuerdo con las políticas que tenga establecidas y con las normas que tenga la empresa. Puede ser la norma de la NFPA, puede ser las normas Loto también. Hay diferentes normas que tienen que ver con el etiquetado, el candadeo, ¿ya? El bloquear. Dice, usar detector de voltaje para probar, ¿cierto?, que el conductor esté desenergizado. Una cosa que es bien importante, todos estos detectores de tensión, por ejemplo, en media tensión, tienen con un botoncito de testing, de prueba. Por lo tanto, antes de verificar que no hay tensión, yo primero debo apretar el botoncito, que son acústicos visuales. Ya, el equipo está funcionando, la pila no está gastada. Hago la prueba en altura, ¿cierto?, de verificar que esté sin tensión. Verifico a los dos lados, a los dos polos, ¿cierto?, de, por ejemplo, una pieza portafusiles arriba y abajo. Y una vez que he terminado las pruebas, bajo el equipo, el detector, y nuevamente tengo que testear. Nuevamente tengo que testear, porque imagínense que se desconectó la batería en el momento que yo subía. Ya se verificó sin tensión, pero en la realidad no era así, ¿eh? Por eso el equipo detector de tensión se debe hacer la verificación antes y después. Acuérdense, eso es bien importante para la seguridad. Dice, el dispositivo debe probarse funcionalmente antes y después de tomar las mediciones, ¿eh? Dice, las partes del circuito con voltajes inducidos o energías eléctricas almacenadas deben conectarse a tierra. Imagínense que una línea de transmisión de 500 kilovolts, 220 kilovolts pasa a una distancia de 20, 30 metros de nuestras líneas en las cuales vamos a trabajar. Obviamente esas líneas de transmisión no están desconectadas, están funcionando, por lo tanto se va a inducir una tensión en las líneas en las cuales vamos a trabajar. Por lo tanto, sí o sí se debe efectuar el aterrizaje. Dice, si los conductores que se están desenergizando podrían ponerse en contacto con otros conductores energizados o se deben aplicar dispositivos de puesta a tierra. Bueno, la puesta a tierra es fundamental para los trabajos en zonas desenergizadas. Es fundamental. Hay que tomarlo siempre en cuenta. Dice, establecer e implementar responsabilidades del empleador anfitrión, el mandante, y aquí también hay que considerar que muchas veces, ¿cierto?, la gente que va a trabajar son contratistas o subcontratistas. Por lo tanto, hay que tener presente también que hay cosas que deben ser implementadas. Vamos a ver qué es lo que pasa. El empleador, el mandante, debe informar, ¿cierto?, al contratista lo siguiente: cuáles son los peligros identificados, reconocidos,
por norma, ¿cierto? En los equipos de trabajo en los cuales se va a meter la gente, identificar cada equipo, identificar cada riesgo, y todo eso debe ser informado. Dice también información sobre las instalaciones del empleador que el contratista necesite conocer para, obviamente, hacer sus propias evaluaciones, ¿cierto? O sea, no debe confiar al 100% en el mandante, por ningún motivo. El anfitrión, ¿cierto? El mandante debe reportar al empleador contratista violaciones relacionadas con la norma por parte de sus empleados. Si hay una inspección, yo voy a inspeccionar una obra que está realizando un contratista, obviamente tengo que informarle inmediatamente. O yo, mandante, por ley, no le puedo dar instrucciones a la gente, a los maestros, pero sí al capataz. Yo debo decirle, esto es por un tema de dependencia, subsidiariedad y dependencia. La responsabilidad es del contratista ahora. Dice garantizar que sus empleados están capacitados, instruidos y son calificados, ¿ya? Para las tareas. Dice garantizar que cada uno de los empleados sigan las prácticas de trabajo que requiere, ¿cierto? El tipo de trabajo que están identificados en la norma y que tienen que ver con la plena seguridad. Dice el empleador contratista debe notificar al mandante en este caso. Veamos, dice cualquier peligro particular que presente el trabajo del contratista. Y 2, ¿cierto? Cualquier peligro que se identifique durante el trabajo, ¿ya? Dice que el empleador no lo haya mencionado, ¿ya? O sea, es obligación del empleador en este caso, dar todos los elementos, dar todos los equipos, dar todos los cuáles son los peligros riesgos, el par peligro riesgo. Pero ya en caso de que sea detectado uno adicional, debe ser realimentado, ¿eh? Establecer y seleccionar los elementos de protección personal ya en los diferentes lugares y de acuerdo al riesgo. Eso es bien importante, que es lo que hay que considerar, la movilidad, la ropa que permita una buena movilidad y una buena visibilidad. ¿Eh? Las mascarillas, todo eso. ¿Eh? Dice protección de la cabeza, la cara, el cuello y el mentón. Estamos hablando de los peligros del arco eléctrico, ¿cierto? La ráfaga y el relámpago. Protección de los ojos contra UV, por ejemplo, ultravioleta. Las descargas de temperatura, dice protecciones auditivas. Siempre se deben ocupar tapones auditivos. Importante. Protección del cuerpo para una quemadura de 2º grado. Eso quiere decir de 5 joules por centímetro cuadrado o de 1,2 calorías por centímetro cuadrado. Ahí ya se empieza a producir una quemadura de 2º grado, que ya es bastante más grave. Hasta 1,2 es una quemadura ¿cómo se llama? De 1er grado. Enrojecimiento solamente. Protección de las manos, protección de los brazos, protección de los pies. ¿Se fijan? O sea, estamos partiendo acá desde la cabeza hasta los pies con toda la protección de acuerdo al riesgo, de acuerdo a las calorías por centímetro cuadrado, de acuerdo a qué, a lo que es el choque eléctrico. Dice establecer y seleccionar los elementos de protección a utilizar en diferentes lugares, que se debe considerar el tema de las capas, por ejemplo, a las ropas, la buena selección del tipo de ropa. Veamos qué es lo que dice la norma en alguno de sus anexos, que es bastante útil. Dice las capas. Voy a ir uno por uno. Se permitirá utilizar prendas de fibra inflamable no fundible, que no se funda, que no chorree, como ropa interior, en conjunto, obviamente, con las prendas que tengan el valor de resistencia al arco. Dice capas externas, dice las prendas utilizadas como capas exteriores sobre ropa resistente al arco, tales como chaquetas o impermeables, también deben estar fabricadas con material resistente al arco. Capas internas, vamos a tener una capa exterior, una capa interior. Se podrá utilizar una capa inferior, por ejemplo, si la exterior tiene que ser grado 3. Categoría 3. ¿Puede ocupar interiormente una categoría 2? Categoría 1. Buena pregunta. Dice C. Dice las fibras
fundibles como el acetato, nylon, poliéster, polipropileno y spandex no deben utilizarse en telas internas porque son fundibles. Va a ser peor, digamos, la quemazón por la fundición de la ropa que por el relámpago de arco propiamente tal. Cubrimiento. Dice la ropa debe cubrir las áreas potencialmente expuestas, tan completamente como sea posible. Las mangas de la camisa y overol se deben apretar a las muñecas. Las camisas metidas por dentro del pantalón, camisa y overoles, chaqueta deben estar cerrados en el cuello completamente. No dejar ninguna posibilidad de que entre, ¿cierto?, al cuerpo, a dañar el cuerpo, este relámpago de arco o también la ráfaga. El ajuste de la ropa, dice, se debe evitar vestir ropa apretada. La ropa amplia proporciona aislamiento térmico adicional. ¿Por qué? Porque se van a producir espacios de aire. Por lo tanto, la ropa no debe ser muy apretada al cuerpo para mejorar lo que es, ¿cierto?, este aislamiento, el aislamiento térmico. Dice, las prendas resistentes al arco deben ajustarse apropiadamente de tal manera que no interfieran con la tarea en la que se está trabajando. Interferencia, dice, las prendas que se seleccionen deben ser tales que produzcan la mínima interferencia en la tarea, pero que aún así brinden la protección necesaria. Todo esto está relacionado con el tipo de trabajo, el riesgo, el lugar, ¿cierto?, las distancias y eso. Ahora, respondiendo a una pregunta que hice un poquito retórica hace un momento, ¿se pueden ocupar de diferentes categorías? Sí. Pero la externa ya tiene que ser la adecuada, obviamente, para el relámpago de arco, o la sumatoria de las dos debe ser superior a la categoría que se requiere. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una zona ya que requiere categoría 3, yo puedo ocupar la externa de categoría 2 y la interna de categoría 2. Sí, efectivamente se puede ocupar porque con ambas estoy generando una protección de categoría prácticamente 4. Eso respondiendo un par de preguntas. Acá, en esta tablita de la norma, vemos normas para equipos de protección personal. Fíjense, aquí están las normas, las ASTM, que están referidas acá, que tienen que ver con la construcción de las ropas, el testeo que se debe realizar. Aquí hay todo lo que tiene que ver con la ropa resistente al arco, por ejemplo, delantales y aislantes, protección de los ojos y de las caras. Y ahí ustedes, yo les recomiendo que vayan conociendo un poquitito de estas normas, las ASTM, que son fundamentales como complemento a la NFPA, perdón. Protección ya facial, como veíamos, protección contra caídas, tipos de calzado, ya es calzados obviamente dieléctricos. Dice, a ver, guantes resistentes al arco, eso quiere decir temperatura. El arco tiene que ver con la temperatura, con la ráfaga. Protectores de cuero, obviamente sobre los guantes de goma. Guantes con aislamiento de hule, esto tiene que ver más con lo que es el choque eléctrico. Dice guantes y mangas, que se ponen normalmente en la parte superior de los hombros, las mangas, ¿ya? Que tiene que estar conectado con los guantes, completamente cerrado por el tema del choque eléctrico. Protección de la cabeza, los cascos, prendas impermeables, resistentes al arco también, todas son ASTM. Insisto, estas normas son fundamentales en complemento debido ya a que aquí tiene que ver cómo se deben construir y cómo se deben testear todos los elementos. Dice equipos aislantes de hule, intervalos máximos de las pruebas. Después de un tiempo de uso, todos los elementos deben ser probados. Hay técnicas de prueba, ¿cierto? De las pértigas, de los guantes, guantes de cuero, casco. Las mantas que se colocan para cubrir, ¿cierto? Ciertas zonas energizadas, dice antes de su primera emisión, de salir a la vida útil, dice cada 12 meses, a partir de ese momento, ¿ya? Cada 12 meses, una vez al año. Los cobertores, ya,
si se duda del valor del aislamiento, los guantes cada 6 meses. Mangueras de líneas, dice si se duda del valor del aislamiento. Las mangas, ¿cierto? También cada 12 meses, también se tiene que hacer por estiramiento. Dice establecer y capacitar sobre tipos y usos de equipos de protección adicionales a los personales, ¿ya? A utilizar en los diferentes lugares de trabajo. ¿Cuáles se deben considerar? La capacitación, por ejemplo, de los equipos de puesta a tierra. Cuando el tipo de revisión que se debe realizar, los tipos de conectores, el apriete que deben tener, el uso de la pértiga para poder instalarlo. Tenemos pértiga, instrumentos de prueba, verificar sin tensión, por ejemplo, verificar los niveles de puesta a tierra, corriente, mantas y similares, dice las mallas aislantes y similares, barreras de protección, señaléticas de advertencia, dice dispositivos exteriores de los interruptores automáticos, unidades portátiles de iluminación, especialmente las de emergencia, dice los jumper, puentes de unión, que también se le llaman los jumper, que son completamente aislados, herramientas de mano aisladas y también del tipo aislante. Se fijan, aquí están los equipos de protección, también esta tabla que está también en la norma, la NFPA, y dice equipos de protección personal. Y aquí están las categorías de acuerdo al arco, a la temperatura, a las calorías por centímetro cuadrado a la cual una persona se va a ver afectado. Esto es bien importante, que debe ser calculado, debe ser calculada la energía incidente en calorías por centímetro cuadrado o en joule, que son las dos unidades que se utilizan. La categoría 1, 4 calorías por centímetro cuadrado. 4 calorías por centímetro cuadrado. Y además se deben utilizar todos estos elementos. No voy a ir tan en detalle. Categoría 2, 8 calorías por centímetro cuadrado. Este debiera ser el mínimo para poder ocupar esta categoría. ¿Ya? Vamos viendo la categoría 3, sería hasta 25 calorías por centímetro cuadrado. Y también los elementos tienen que ser muy resistentes a las temperaturas. Aquí están todos los que, adicionalmente, cuando tenemos una zona de 20 y tantos, por ejemplo, calorías por centímetro cuadrado, cuáles son todos los elementos adicionales que debe utilizar la persona calificada. Y finalmente tenemos la categoría 4, que es 40 calorías por centímetro cuadrado o 167,5 joules por centímetro cuadrado, con las ropas asociadas. Las ropas asociadas que siempre debe utilizar sí o sí: protecciones de oído, protección de cabello, cara, ya, la ropa, los guantes, protección completa hasta los pies. Estas serían, ¿cierto?, las 4 categorías que se ocupan con su correspondiente energía incidente. Y cuáles son los elementos adicionales que sí o sí debe utilizar la persona calificada. Vamos a estar más adelante hablando un poquitito más en alguna de las otras presentaciones que tienen que ver con la categoría de los elementos de protección personal. Eso sería la tercera parte. Salió un poquito larga, pero espero que les sea completamente de utilidad. Vamos a volver aquí entonces. Esto sería entonces la tercera parte, que era un poquito la continuación de la parte 2, ya, que tiene que ver con las exigencias mínimas dentro de lo que es la norma. Hay hartos aspectos más que tenemos que ir viendo. Vamos a incluir también un cálculo básico de energía incidente y del límite de aproximación, de acuerdo a ¿cómo se llama?, el método que aparece en esta norma, ¿cierto?, que es el método Lee. Les recuerdo que hagan un like a esta presentación, que se suscriban a mi canal. Voy a seguir metiendo mucho material respecto de lo que es las protecciones, la seguridad en los lugares de trabajo, diferentes normas,
diferentes tipos de trabajo. Que esté muy bien. Nos vemos en la próxima.